Prácticamente con respiradora artificial hay muchísimos microempresarios, dueños de pequeñas y medianas empresas en nuestro país por la crisis derivada de esta pandemia. Eso en el sector formal, pero también hay otro sector duramente afectado, es el de la informalidad, que hoy por hoy no tienen ningún tipo de ingresos y que también son importantes en la productividad y en la economía de nuestro país. El gobierno ha anunciado una serie de medidas como subsidios de nómina y otros más para tratar de inyectarle oxígeno a la economía de nuestro país y evitar que se ahoguen en obligaciones y en deudas todos estos empresarios y trabajadores. Para hablar de ese tema, establecemos contacto a esta hora de la mañana con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Vicepresidenta, buenos días, un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días a Mónica, a toda su audiencia en Caracol. Según el DANE, hay en Colombia 21.500.000 ocupados, de los cuales en el sector formal cerca de 9 millones aproximadamente, 11.500.000 en la informalidad. Y esta pandemia ya destruyó 1.600.000 empleos solamente en el sector formal. ¿Qué hacemos para solucionar y ayudar a todas estas personas? Primero, Juan Diego, es terrible esta situación, esta es una verdadera tragedia desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico para las familias, y por eso el gobierno lo que hizo fue acudir en primer lugar a darle un ingreso básico a muchísimos colombianos. Casi 30 millones de colombianos, Juan Diego, han recibido o Familias en Acción o el subsidio de la devolución del IVA o por supuesto ahora el ingreso solidario. Esto nos muestra la urgencia que tiene Colombia de lograr la formalización de todos, porque las personas informales tienen un ingreso precario, una vida muy inestable y muy riesgosa desde el punto de vista económico. Entonces, aparte de esos auxilios que se han dado, en este momento estamos trabajando en facilitar la formalización. El presidente de Confecámaras, el doctor Julián Domínguez, atendió una solicitud que le hicimos con el ministro de Comercio Exterior para que todas las cámaras de comercio puedan diseñar un formato de registro simplificado para que esas personas que desarrollan una actividad económica informal puedan registrarse en las cámaras de comercio con un costo mínimo 25.000 pesos, pero de esta manera van a quedar entonces siendo sujetos de crédito y van a poder ser sujetos de apoyo del Estado. Fíjese ahora con lo que se decidió anoche, el auxilio a las nóminas. Si estuvieran registrados, hoy tendrían este apoyo, pero al ser informales, desafortunadamente no lo tendrán. Usted ha dicho que la gente tampoco puede morirse de pobreza en medio de esta crisis. Y ha planteado también la posibilidad inclusive de cambiar el modelo económico. ¿A qué se refiere usted exactamente? Pues Juan Diego, es que esta pandemia no nos puede dejar intactos cuando salimos que cuando entramos. Nos tiene que hacer tomar conciencia de la solidaridad, de la responsabilidad que tenemos con todos, pero también obviamente la responsabilidad como sociedad. Es que esto acá no es atenido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para que el país progrese? ¿Qué hacemos para que nuestros trabajadores tengan mejores condiciones económicas? Yo digo una cosa francamente, necesitamos que los trabajadores hoy valoren sus empresas más que nunca, agradezcan la bendición de tener un trabajo formal, unas prestaciones, una seguridad social, y necesitamos que trabajadores y empresarios trabajemos con toda la capacidad de ahora en adelante para sacar adelante a Colombia, porque la caída de la economía colombiana nos va a golpear a todos. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, por favor. Por ejemplo, las utilidades de las empresas. Queremos que las utilidades se multipliquen por 10 veces, ojalá, pero también que los ingresos de los trabajadores sean mejores. Yo he propuesto, si las utilidades de las empresas aumentan 2 veces por encima del promedio de los últimos 6 años, pues que sobre ese aumento, ojalá los accionistas le den una participación en las utilidades a los trabajadores sobre el aumento como un bono de productividad. Aquí tenemos que dejar esa discusión bizantina del salario mínimo. Tenemos que lograr que si las utilidades son muy altas, los trabajadores tengan un mejor ingreso con ese bono de productividad. Vicepresidenta, No, esto es una propuesta que he hecho yo, esto es algo que hay que
analizar obviamente con el sector productivo, pero es algo que debería ser voluntario de los accionistas. Por eso es que digo, acá tenemos que repensar este modelo económico, un modelo económico que le dé mejor ingreso a los accionistas y mejor ingreso a los trabajadores y que formalice a todos los trabajadores de la economía colombiana. Mire, esos señores que venden los tintos, los que venden los dulces en la calle, muchas veces vendiendo y sirviendo como fuerza de ventas a empresas grandes que están establecidas y no les dan ni siquiera un ingreso básico mínimo. Entonces acá tenemos que repensar si eso es ético, si eso es justo, si eso es socialmente conveniente, y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Creo en el capitalismo, creo en la inversión privada, pero creo en una inversión con un sentido mucho más solidario con todos los ciudadanos. Hablemos de una de las medidas que anunció anoche el gobierno: subsidio a la nómina en el sector formal para MIPYMES, pequeñas, medianas empresas. Vicepresidenta, eso beneficiaría a cerca de 5.400.000 trabajadores, este subsidio, pero los trabajadores del sector formal son cerca de 9 millones, casi el doble. ¿Eso no es insuficiente? No, esto beneficia el 40% de la nómina y eso es algo que ya al interior de la reglamentación entonces se definirá cómo serán las condiciones, si se gira directamente a los trabajadores en el PILA o cómo se va a hacer. Pero aquí la idea es, primero, es para todas las empresas, las grandes y las pequeñas, porque a todos nos ha golpeado esta pandemia y este aislamiento. Segundo, pues obviamente no se está haciendo distinción y repito, tendrá que ser entonces ya en la reglamentación como se definan los detalles, pero esto está dirigido a todas las empresas y a sus trabajadores. Aclaremos algunos puntos y requisitos que necesitaría un empresario para tener acceso a este subsidio. Por ejemplo, disminución de ingresos de más del 20%. ¿A qué es? ¿A qué se refiere? Sí, es comparando los ingresos que tuvo en el mes de abril de este año, que estábamos en pleno aislamiento, con los que tuvo en abril del año pasado. Si la facturación se le cayó el 20% o más, entonces tendrá derecho a este beneficio. Si por el contrario sus ventas aumentaron, pues no tendrá ningún beneficio. Ustedes saben, por ejemplo, en el sector de alimentos hay empresas que han aumentado muchísimo sus ventas, en medicamentos, en elementos de aseo. Entonces hay que mirar en dónde es que está la afectación, el impacto negativo, y a esas empresas darles esta ayuda para que puedan mantener su nómina, que es la más importante prioridad. Mantener el trabajo, el empleo de las familias, porque ese es el ingreso que necesitan las familias para no empobrecerse. Claro. Una familia que durante 3 meses deja de recibir ingreso se empobrece y eso hay que evitarlo. Sería más o menos como 350.000 pesos por cada uno de los empleados de estas MIPYMES, pequeñas, medianas empresas. Eso es el 40% de un salario mínimo. ¿No es eso insuficiente? Muchos empresarios nos dijeron hace un rato aquí en Noticias Caracol que eso no es suficiente oxígeno, que no les alcanza. Mire, nada es suficiente a estas alturas cuando hemos perdido realmente tanta capacidad productiva, tanta generación de ingresos, tanta riqueza, la hemos perdido todos. Pero es un mínimo que está ayudando el gobierno. Hay países que no les han podido dar nada. Veamos el vecindario. Aquí el gobierno está haciendo un esfuerzo ingente, endeudándose, consiguiendo recursos adicionales, aplazando gastos, reduciendo gastos. Entonces, pues obviamente quisiéramos que fuera más. El ministro de Hacienda, el presidente de la República han estado personalmente involucrados todo el tiempo viendo cómo ayudar a las empresas para que no se sigan destruyendo trabajos. Destruir trabajos es una tragedia para el trabajador, para su familia y también para el empresario. De tal manera que ojalá haya más recursos, pero por lo pronto eso es lo que hay. Vicepresidenta, uno de los requisitos que debe cumplir el empresario es no despedir empleados. Pero ellos también dicen, con 350.000 pesos no tenemos suficiente flujo de caja. La pregunta entonces es, ¿usted cree que deberíamos salir ya a trabajar todos? Yo realmente creo que nosotros tenemos que recuperar la actividad productiva ordenadamente, responsablemente, no es salir todos a la loca
hoy, sino teniendo todas las empresas sus protocolos de bioseguridad, la distancia en el lugar de trabajo, evitar esos puestos de trabajo uno pegadito al otro. Estos son cambios locativos que hay que hacerlos. Cuando las empresas estén listas, hay que salir a trabajar, por Dios, Juan Diego. Y por eso este gobierno ha dicho, lo primero fue siempre reaccionar con prontitud, darle prioridad a la vida, darle prioridad a la salud. Nos aislamos antes que muchísimos países, pero tenemos que recuperar el ingreso de las familias. 1.8 millones de personas que se quedaron sin empleo son hogares que hoy están sufriendo dificultades. Esto tiene también consecuencias. Una familia que pasa de clase media a pobreza tiene que sacar sus hijos del colegio. Los que pasan de pobreza a pobreza extrema dejan de comer 2 veces al día, muchas veces pasan a una comida diaria. La gente también se muere de inanición. Y hay que salir a trabajar ordenadamente, responsablemente, evitando el contacto, lavándose las manos, utilizando el tapabocas, utilizando los protectores faciales y no montándose obviamente en un servicio público que esté abarrotado. Hay que utilizar la bicicleta, hay que caminar lo que se pueda. Tenemos que estar conscientes de ese cuidado personal. Vicepresidenta, por lo que vemos y plantea el gobierno, los recursos, como usted misma lo reconoce, no son los ideales, no son los que se quisieran. Hay una escasez. La pregunta entonces es, ¿cuáles serán los criterios y requisitos para darle este subsidio de nómina a cada empresario? Se habla de un certificado del contador. ¿Qué tiene que acreditar allí el empresario? Juan Diego, todos esos detalles, porque esa es la parte operativa, esos son detalles que van a salir en todos los decretos de la emergencia. Por eso se declaró ayer una emergencia. Hay que esperar realmente unos días, unas horas, para que ya se conozcan todos los detalles de las ayudas. Lo importante era mandar un mensaje muy claro a los empresarios, sobre todo ese sector de las pequeñas y medianas empresas. Una empresa que esté generando trabajo para 20 personas tiene que tener una señal clara. ¿Va a recibir alguna ayuda? ¿No la va a recibir? Ya saben que sí, el detalle operativo se va a conocer. Sí. Y hoy estamos trabajando con el ministro José Manuel Restrepo en un tema que nos preocupa muchísimo, la informalidad. Con el ministro de Agricultura hemos trabajado también, el ministro Rodolfo Sea, porque en el país tenemos hoy por hoy más de un 50% de personas informales. La Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, que ha tenido siempre este trabajo social, nos ha ofrecido, vamos a trabajar con ellos, posible con otras universidades, para ver realmente cómo solucionamos de fondo, de manera estructural. El presidente Iván Duque le ha pedido al sistema financiero, necesito bancarizar a todos los colombianos, que puedan tener acceso al crédito. Si son informales, si venden tintos y lo que sea, pero no podemos permitir que aquí los agiotistas, esos que les prestan plata con un 1% de interés diario, sigan lucrándose de los más pobres de esta sociedad. Este tema de la informalidad va a ser una prioridad también. Vicepresidenta, pero si vemos que los recursos no alcanzan hoy como están para atender medianamente todo el sector formal y establecemos que hay cerca de 11.500.000 trabajadores en la informalidad, 2 billones de pesos mensuales para el sector formal, ¿cuánto se va a destinar para la informalidad? Pues lo que se ha destinado hasta ahora es una suma realmente muy importante a través de todos esos subsidios, porque es que la gente informal casi toda ha recibido, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, la devolución del IVA, ahora el ingreso solidario, los programas del adulto mayor que han sido 2 giros adicionales. Entonces realmente ahí está casi toda la informalidad, pero no toda. ¿Cómo hacemos formalizando a las personas? ¿Cómo hacemos generando emprendimientos que sean mucho más sostenibles, escalables, rentables, volviendo a los empresarios? La señora que hace las arepas puede tener realmente una empresita, aunque sea pequeña, pero formal, y así pueda tener crédito, y entonces no siga pagando esos intereses absurdos, leoninos, de los agiotistas. Y tenemos que ver poco a poco cómo esta economía, mire cómo hace Estados Unidos, cómo hace Alemania. Son pequeñas unidades empresariales, pero formales, con una seguridad social, con un acceso a la financiación, que es lo que le ha pedido el presidente de la República al sistema financiero. Vicepresidenta, 3 millones de colombianos se benefician de estos programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. No, Juan Diego, mucho más, mucho más. En realidad, si usted suma todos los beneficiarios de los programas, son cerca de 10 millones de familias. 10 millones de familias son 30 millones de colombianos.
No son 3 millones solamente. 3 millones es lo que tenía antes el programa Familias en Acción, pero la sumatoria de todas estas ayudas está hoy en cerca de 10 millones de familias. Hay un cuello de botella, según el mismo Planeación Nacional, y déjeme ponerlo en perspectiva. El ingreso solidario, que es este apoyo de 160.000 pesos, ha beneficiado hasta el momento a 1.600.000, faltan 1.400.000. Si esto es en el sector bancarizado o que tiene algún tipo de acceso ya por los antecedentes de pertenecer a uno de estos programas, ¿cómo hacerlo en el resto de colombianos que de pronto no están todavía en las bases de datos? Justamente eso es lo que ha estado haciendo Planeación Nacional con un trabajo inmenso. Fíjese usted, Familias en Acción es un programa que tiene 20 años, lo inventó el presidente Andrés Pastrana. Y ese programa durante 20 años ha ido haciendo unas bases de datos y identificando a la gente, por supuesto teniendo certeza de que se le da el beneficio al que lo necesita. En cambio, Ingresos Solidarios se montó en un mes y es un programa muy robusto dirigido a 3 millones de personas, pero claro, lamentablemente la mitad hoy por hoy no están en el sistema financiero, se han identificado como personas pobres, pero lo que está haciendo Planeación es las convocatorias y a todos ellos obviamente en el momento en que ya aparezcan pues se les darán sus recursos a través de las cuentas de ahorro, los distintos métodos, porque también se ha hablado de las billeteras electrónicas, todo lo que nos permita realmente saber quién fue el beneficiario, porque ustedes también saben, esto no se puede mandar la plata pues a las veredas o a los municipios y no saber a dónde fue a parar, a qué manos llegó. Hay que tener total trazabilidad y certeza de que llegó a los pobres, a la gente que de verdad lo necesitaba y los están convocando y los están realmente dando los recursos de manera formal en cualquiera de esos métodos electrónicos que existen hoy. Otro tema que usted está liderando es la reapertura de los municipios no COVID, cerca de 890 departamentos completos del no COVID, bueno, algunos municipios y demás, de departamentos donde sí lo hay, pero no completamente. La pregunta es, ¿cómo va a ser todo ese proceso? ¿Cuáles serán los protocolos? ¿Y a partir de cuándo exactamente dan reapertura a estos municipios? Juan Diego, en esto hemos trabajado todos, esto no es una persona, esto es un equipo de trabajo que ha liderado el presidente de la República y hace varios días discutimos criterios. Primero, reabrir aquello donde haya menos riesgo de contagio. Segundo, donde haya un impacto en el empleo para evitar el empobrecimiento de las familias. Tercero, donde haya un impacto en el crecimiento de la economía. ¿Dónde hay menos riesgo de contagio? Donde no hay contagio. Y en ese momento decíamos, si tenemos 900 y pico municipios en ese momento, hace 15 días, abrámoslos para que funcionen con relativa normalidad al interior del municipio. La ministra Alicia Arango, la ministra del Interior, ha estado muy involucrada, el ministro de Salud, por supuesto, y la idea de eso tiene que concentrarse en la decisión de cada alcalde de cómo van a hacer para evitar que llegue gente de fuera del municipio, les traiga el contagio, pero para mantenerse de puertas abiertas hacia adentro, la puerta cerrada hacia afuera, la puerta abierta hacia adentro, las entidades, los establecimientos comerciales funcionando normalmente, las peluquerías en los pueblitos que hoy están cerradas, reabrir todo esto, pero también diciéndole a la gente, hay protocolos, no más estos puestos a 40 centímetros de distancia uno al otro. En la peluquería tiene que estar a 2 metros, en los restaurantes, en esos pueblitos o en esos municipios, porque no todos son pueblitos, entonces también tiene que haber una distancia. El ministro de Salud produjo una resolución en donde está el protocolo para todos estos municipios. Las mismas recomendaciones generales que ya sabemos. En la calle, evitar aglomeraciones, no tener vida nocturna. La verdad es que ese sí es el sector más damnificado, porque no puede haber bares, discotecas, ni rumba, de verdad, porque pues allí hay mucho más contacto personal, mucho más contagio también. Y esa resolución de los protocolos pues está en la página del Ministerio de Salud, está trabajada por el Ministro de Salud y repito, son los alcaldes los que determinarán en cada municipio. Los alcaldes, por ejemplo, mantienen la facultad en un momento determinado de hacer toques de queda, es decir, a las 7 de la noche se acabó la actividad y todo el mundo a su casa. Cada alcalde es el responsable y es la autoridad en materia de orden público en su municipio y eso es lo que el presidente y la ministra del Interior han reconocido todo el tiempo.
toca usted un tema muy polémico, vicepresidenta, porque dice usted que cada alcalde es, en últimas, quien decide la reapertura de su ciudad, de su municipio. Aquí en Bogotá, para nadie ha sido un secreto que se han presentado mensajes contradictorios entre la alcaldesa y el gobierno nacional, porque ha dicho Claudia López que siente cierta presión del gobierno nacional para dar reapertura a costa de poner en riesgo la salud de miles y miles de capitalinos. ¿Qué responder entonces a eso? No, yo no sé en dónde pueda estar la contradicción, porque tenemos un interés común, el ciudadano. El interés es preservar la vida y la salud de los ciudadanos y evitar el empobrecimiento. Es un punto en el que ha insistido mucho el presidente Iván Duque, porque eso también determina, obviamente, las condiciones de vida de la gente. Sabemos cuánta gente cae en depresión. Eso es una enfermedad, cuando pierde el trabajo y no tiene cómo alimentar a sus hijos. Sabemos que hay familias que cuando pasan hambre caen en desnutrición y se puede morir, un adulto o un niño. Entonces ahí no puede haber ninguna contradicción. Hemos dicho en el gobierno, el presidente en la última reunión la semana pasada, hay que hacerlo ordenado, hay que hacerlo con protocolos, pero hay que hacerlo. Quisiéramos quedarnos encerrados 3 meses, 6 meses, 1 año. Eso es imposible, no lo puede hacer ningún país. Ni las economías más ricas del mundo lo pueden hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer en una economía como la colombiana? De tal manera que ahí no puede haber contradicción. El presidente ha reconocido el trabajo valioso de la alcaldesa, pero yo sí creo que acá en Bogotá las empresas, todos los que generan empleos, los que también están en sectores que son esenciales, pues se han tenido realmente una cierta dificultad, pero yo entiendo que esas dificultades se están solucionando, están obteniendo ya sus registros. Se ha demorado Bogotá más que otros. Bogotá pesa el 25% del Producto Bruto Nacional. Bogotá es la principal economía del país. Nosotros quisiéramos que ojalá Bogotá pudiera mostrar los mismos indicadores que estamos viendo, por ejemplo, en Medellín. Permanentemente oímos todas las medidas de aislamiento, de ciudadanía, y ahí hay un mensaje. No es solamente lo que la alcaldesa está haciendo, que ha sido un trabajo formidable también de parte de ella, sino lo que cada ciudadano haga. Nosotros vemos ese comportamiento cívico de los paisas. Hay que aprender de lo que están haciendo allá. O en Santander, fíjese usted, Santander lleva 12 días sin ningún contagio nuevo. Buena parte del éxito, claro que son los alcaldes, pero una parte fundamental son los ciudadanos. Sí. Bogotá y la nación no pueden tener contradicción, armonía, trabajo en equipo y progreso, porque somos uno solo. ¿Y a qué atribuye usted, ya que los menciona y los pone de ejemplo, el avance mayor en reactivación económica de Antioquia, de Medellín o de Santander frente a Bogotá? Precisamente, Juan Diego, que no se han puesto en ese dilema de si nos cuidamos o trabajamos. No, tenemos que trabajar cuidándonos. Esa es la síntesis de esto. Esto realmente son dos caras de una misma moneda. Hay que trabajar cuidándonos, hay que vivir cuidándonos, hay que saber que esta pandemia nos cambia las sociedades, nos cambia muchos modelos en economía, nos cambia nuestra actitud frente a todo, pero hay que trabajar cuidándonos. Los alcaldes de Medellín, por el departamento de Santander, todo uno ve un compromiso de ciudadanía y gobierno de trabajar juntos en ese mismo objetivo, trabajar cuidándonos. Pero Bogotá evidentemente no es lo mismo que ni Medellín ni Santander, por población y por la industria y por sus fábricas, ¿no? Podrían decir, aquí hay muchas más complicaciones para reactivar la economía y evitar el contagio. Más complicaciones y a la vez mucho más fácil en muchos sentidos. Acá hay muchísima más información, aquí hay mucho más acceso a muchísimas facilidades. Aquí, por ejemplo, fíjese al principio que veíamos la dificultad del transporte público, pero claro, era que el transporte público no estaba el 100% de la flota en la calle. Hoy ya salió el transporte el 100% de la flota, entonces uno allí dice, claro, si cada vagón, cada bus utiliza apenas el 35%, pero toda la flota está en la calle, pues hay más posibilidades de que la gente se movilice sin la aglomeración que sabemos que es acá tan común. Pero acá podemos ser también cada vez más creativos, los horarios escalonados para la salida a trabajar de acuerdo con el sector productivo, cómo se hacen horarios, cómo se hace el pico y placa, cómo seguimos en el tema de género, un día el hombre, otro día la mujer. Aquí se necesita mucha creatividad porque este manual no está escrito. Este manual no se lo dieron a ningún gobierno en ningún país. Yo anoche tuve una reunión muy tarde
con el alcalde de Seúl, una reunión de videoconferencia como son ahora todas, y él me decía, mire, nosotros aquí no pudimos de ninguna manera considerar la posibilidad de tener todo cerrado. Seúl es una ciudad rica, Corea es un país rico, pero nosotros no podemos darnos este lujo. Y hemos tenido buena parte de las actividades abiertas, pero con una gran disciplina social y creando muchísimas, digamos, innovaciones en la manera de transportarnos, en las horas, por eso me referí al alcalde, en las horas de trabajo, en todas las aplicaciones digitales para que la gente sepa en determinado momento qué tanta demanda hay por el transporte público. Por ejemplo, me decía, las peluquerías han estado abiertas todo el tiempo, solo que la gente tiene que ir con cita, o sea, cosas de ese estilo en donde hay que ser creativos, todos los días analizar, mirar qué hicieron los otros, qué les está sirviendo, qué nos inventamos nosotros, qué proponen los trabajadores de las empresas, qué proponen los empresarios y entre todos mover Bogotá y mover a Colombia. Claro, y viene la prima, además, de junio, vicepresidenta, ¿qué se está, digamos, concibiendo pues para también dar un alivio allí? Juan Diego, todo lo que son realmente esas medidas económicas de ayuda al sector empresarial, las que realmente se puedan cumplir, las que se puedan solventar por parte del gobierno, todo eso hará parte del paquete de medidas. Yo no tengo claro, no sé si hay algo especial para la prima de junio, no sé, no lo veo, pero vamos a tener en estos días una gran cantidad de decretos nuevos, importantes para definir todas las ayudas posibles. Y aquí hay que saber, realmente esta economía hay que sacarla adelante entre todos, cada quien poniendo un poquito, cada quien haciendo un esfuerzo. Yo les recomiendo a todos, compren productos nacionales. Yo les recomiendo a las grandes empresas del Estado, compren productos nacionales. Vea, con el ministro José Manuel Restrepo nos dedicamos él y yo a que 3.200 empresas de confecciones pudieran hacer tapabocas, el material de protección de los médicos. Necesitamos que se compren acá en Colombia, no que los importen de la China ni de ningún país, no porque sea la China, de ningún país, ni de Estados Unidos, de ninguna parte. ¿Por qué? Tenemos que favorecer ahorita la industria y el trabajo nacional. A todas las empresas públicas, privadas, les pedimos compren productos nacionales y así entre todos vamos a poder realmente ver que se paguen las primas, que se mejore la situación económica. Tengo entendido que ustedes tienen acercamientos con Seúl, con Corea, para buscar asesoría. La verdad es que el gobierno de Corea ha sido muy cercano siempre, desde que empezó esta crisis, pues el presidente de la República ha hablado con el primer ministro, yo he estado también hablando con el alcalde, inclusive con el ministro de Finanzas. Yo había estado en Corea en noviembre, estábamos pidiendo precisamente cooperación para todo lo que debe ser el desarrollo de la innovación, el desarrollo industrial acá en Colombia. Tenemos mucha cercanía, el gobierno de Corea, por ejemplo, nos donó 50.000 pruebas, 50.000 test de prueba, en el momento en que no se conseguía un test en ningún país. Hoy todos los países están teniendo más facilidad, pero hace un mes y medio fue una proeza del presidente haber conseguido esos 50.000 test y tenemos esa cooperación. Yo ayer le pedí a él, ayúdenos con más material de protección para nuestros médicos, ayúdenos también en todo lo que ha sido la experiencia de ustedes manteniéndose abiertos, sus protocolos, cómo hacer para involucrar más a la ciudadanía, porque vamos a tener que vivir así por lo menos un año y medio con todo este distanciamiento social y hay que aprender de los que lo han hecho bien. Hoy Seúl, fíjese usted, ha tenido 600 contagios en total, una ciudad de 10 millones de habitantes y apenas ha tenido 3 muertos. Entonces hay mucho que aprender, hay que observar, hay que preguntar y es eso lo que hacemos con ellos cada vez que conversamos con ese gobierno. Vicepresidenta, ya para cerrar esta entrevista y ayúdeme por favor por razones de tiempo a ser muy breve en su respuesta, es esta. ¿Usted cree, con la mano en el corazón y la franqueza que la caracteriza, que este próximo lunes deberían retornar a su actividad económica todos los trabajadores de este país si cumplen con protocolos y requisitos sanitarios? Si cumplen con protocolos, si las empresas hicieron las adaptaciones, si tenemos más lavamanos, si se van a estar lavando las manos, si están totalmente conscientes de lo que significa la salud y también conscientes de lo que significa perder su empleo, yo creo que sí. Los sectores que se han abierto pueden regresar con un gran compromiso todos de evitar el contagio. Sí podrían regresar.
Es la vicepresidenta. Cumpliendo los protocolos, Juan Diego. Sí, no, ni más protocolos. faltaba. Cumpliendo los protocolos y los requisitos, ¿usted cree que debería ser así? Vicepresidenta, muchísimas gracias por estar con nosotros en este contacto, esta comunicación con Muchas Noticias gracias Caracol. a ustedes. Feliz día a ustedes y gracias a Noticias Caracol.